Me llamaron estorbo en la cena más sagrada del año, y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. La luz cálida del salón apenas podía disimular la gélida indiferencia que sentí atravesar el aire, como un cuchillo invisible que me desgarraba por dentro. La Navidad, que siempre había sido un refugio de risas y abrazos, se tornó en un escenario hostil donde mi presencia parecía un peso insoportable para quienes decían quererme. El murmullo de las conversaciones ajenas se mezclaba con el tintinear de copas y el crujir de las ramas del árbol decorado. Pero para mí todo era un ruido sordo, un eco lejano que no lograba alcanzar mi alma herida. Mi corazón latía con una mezcla de incredulidad y dolor, mientras el sabor amargo de la traición se instalaba en mi boca. Sentí el frío de la noche colándose por la ventana entreabierta, como si el invierno quisiera acompañar mi desamparo. De repente, un silencio incómodo se apoderó de la mesa justo cuando una sombra pasó por la puerta, obligándome a levantar la vista. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El reflejo de las luces parpadeantes se quebró en el espejo del pasillo, y una ráfaga de aire helado trajo consigo el olor a pino y a humo de chimenea. Esa imagen fugaz me recordó los años en los que todo era distinto, cuando mis manos preparaban la cena y mi risa llenaba la casa. Pero ahora me sentía invisible, sobrante, un peso que nadie quería cargar. El sonido de una silla que se arrastró con brusquedad me sacó de mis pensamientos, y una oleada de vergüenza me recorrió la espalda. Mi cuerpo, antes firme y orgulloso, se encogió bajo el peso de la humillación. Fue entonces cuando comprendí que quedarme significaba permitir que aquella herida se profundizara, que mi dignidad se marchitara entre miradas frías y palabras punzantes. Sin embargo, no podía evitar que una chispa de rabia y determinación comenzara a encenderse en mi interior, prometiéndome que aquello no sería el final. Salí de aquella casa sin mirar atrás, con el sonido de la puerta cerrándose como un golpe seco en mis oídos. La noche era oscura, pero en la sombra encontré un extraño consuelo, un espacio para reconstruirme lejos del desprecio. La tristeza me acompañaba, sí, pero también una silenciosa promesa de que volvería, no como un simple invitado, sino como alguien que reclamaría su lugar con fuerza y orgullo. El tiempo y la distancia se convertirían en aliados para transformar el dolor en un renacer inesperado. Nunca imaginé entonces cómo esa herida abriría el camino hacia una nueva vida, una que cambiaría para siempre el significado de la palabra familia. Me llamo Elena, tengo 52 años y soy una madre que aprendió a callar su dolor mientras el aroma del café recién hecho invade la pequeña cocina que ahora habito. Cada mañana, el olor amargo y cálido de los granos molidos me recuerda las muchas horas que pasé preparando desayunos para una familia que, en su momento, parecía un refugio seguro. Pero aquella Navidad me arrojó a un abismo que nunca imaginé, y hoy, mientras sostengo la taza entre las manos, siento como la rutina se convierte en una cadena que pesa sobre mi pecho. La luz tenue del amanecer se cuela por la ventana, dibujando sombras alargadas sobre las paredes gastadas, y ese contraste entre claridad y penumbra parece reflejar mi estado interior, una mezcla de esperanza y heridas abiertas que aún sangran en secreto. Al escuchar el leve crujido de las hojas fuera, una ráfaga de viento arrastra una hoja seca hacia la puerta, y por un instante me detengo, como si ese sonido fuera un llamado a no rendirme, un susurro que me invita a seguir adelante pese a todo. En el espejo de la cocina, veo el reflejo de una mujer que carga años de silencios y sacrificios, cuyos ojos guardan la fatiga de quien ha amado demasiado y ha recibido poco a cambio. Recordar la última cena con mi hija golpea mi pecho con la fuerza de una tormenta inesperada, su voz, llena de desprecio, resonando en cada rincón, y yo, paralizada, sintiéndome invisible y no deseada. Sin embargo, en ese revivir, algo dentro de mí se enciende, una chispa que desafía el frío de la soledad. La fragancia del café se mezcla ahora con un leve olor a madera quemada que proviene de la estufa. Un detalle que me lleva a los días en que preparaba guisos y panés para mi familia, cuando el calor de la cocina era también el calor del amor compartido.
Esa memoria dulce amarga me golpea con intensidad, pero no me derrumba, al contrario, alimenta la decisión que se empieza a forjar en mi interior. Mientras el reloj marca las horas en un ritmo constante, siento como la tristeza se transforma en una fuerza silenciosa, una determinación que se cuela entre cada sorbo y cada respiro. No soy la mujer que se quedó callada ante el desprecio, sino alguien que ha comenzado a construir su camino lejos de las sombras del rechazo. Afuera, un pájaro rompe el silencio con su canto agudo y esa nota inesperada me hace sonreír con tristeza. La vida continúa y yo también debo hacerlo. El reflejo en el vidrio me devuelve la imagen de una mujer que, aunque marcada por la cicatriz de la traición, guarda en el fondo un fuego que nadie podrá apagar. Hoy, esa mujer soy yo, y aunque el dolor persiste, la promesa de un renacer se siente más cercana que nunca. El canto del pájaro que rompió el silencio aquella mañana aún resuena en mi memoria, como un eco que se niega a desaparecer. Ese instante, tan simple pero tan lleno de significado, me hizo sentir como un escalofrío recorrió mi espalda, despertando en mí una mezcla de miedo y determinación. La casa que dejé atrás parecía ahora un vacío aún más profundo, un lugar donde mi presencia se había vuelto un peso insoportable. Sentí el frío de la soledad envolviéndome, como una manta pesada que no lograba quitarme de encima. Me pregunto si alguna vez tú también has sentido esa invisibilidad, ese silencio que duele más que cualquier palabra. Mis manos estaban frías y tensas mientras recordaba cada gesto, cada indiferencia que me hizo sentir que no pertenecía. Es difícil aceptar que quienes deberían amarnos incondicionalmente puedan hacernos sentir tan ajenos, tan no deseados. Dale like si alguna vez te hicieron sentir invisible en tu propia casa. Porque sé que no estoy sola en esta lucha silenciosa y compartir ese peso puede ser el primer paso para sanar. La noche parecía cerrarse a mi alrededor, pero en ese instante comprendí que la oscuridad también puede ser el preludio de un nuevo amanecer. Mi historia no termina aquí, apenas está comenzando. El aroma profundo del café recién molido llena cada rincón de mi pequeño restaurante, mezclándose con el eco lejano de las risas y el tintinear de los platos. La luz cálida que entra por las ventanas crea sombras suaves sobre las mesas pulidas, mientras los clientes se sumergen en el bullicio cotidiano de un lugar que, para muchos, parece simplemente un negocio más en la ciudad. Afuera, la calle vibra con el ritmo implacable del día, pero dentro, el tiempo parece detenerse en una calma que apenas disimula la energía contenida. Para quienes me conocen solo de vista, soy la mujer que se levantó de la nada y montó un restaurante modesto, una historia común de superación que inspira suspiro y admiración. Algunos vecinos murmuran que he encontrado finalmente mi lugar, que dejé atrás la tristeza y el abandono, que mi pasado quedó enterrado bajo esta fachada ordenada y llena de vida. Ya está bien, dicen, ella ahora tiene éxito, no tiene por qué mirar atrás. Pero ellos no ven lo que yo cargo en silencio, esa llama que arde bajo la superficie, oculta tras cada plato servido con esmero. Un día, mientras limpiaba una grieta en la pared cerca de la cocina, noté una sombra diferente, un pequeño trozo de madera astillada que revelaba una inscripción casi borrada. No era solo una grieta más, parecía un mensaje, un vestigio del pasado que me recordaba que no todo está tan cerrado como parece. Esa pared, firme a simple vista, guarda secretos que solo yo conozco, fragmentos de una historia que aún late en cada rincón. La gente ve mis sonrisas y mi porte confiado, pero ignoran las noches en las que mis manos tiemblan mientras guardo las cuentas, o las mañanas en las que despierto con la sensación de que debo demostrar algo más que la simple capacidad de mantener un negocio. A veces, un cliente entra y, al verme, su expresión se endurece por un instante, como si reconociera un fantasma invisible. Un gesto sutil, una mirada rápida que dice sin palabras, ¿de dónde viene esta mujer? Nadie pregunta, nadie se atreve a indagar, pero el peso de ese juicio silencioso es palpable.
El contraste entre lo que aparento y lo que soy se siente como un espejo roto reflejando una imagen distorsionada. Mi restaurante, con su fachada pulcra y sus recetas cuidadas, es una máscara que oculta la tormenta que un día me expulsó de mi propia casa. Aquí se mezcla la fragilidad de un corazón herido con la fuerza de una decisión irreversible. Mis pasos firmes entre las mesas esconden el eco de aquel adiós que aún resuena en mi alma. Un ruido ensordecedor que nadie escucha. Una tarde, mientras organizaba unas cajas en el almacén, sentí un frío inesperado que me recorrió la nuca, como si alguien me observase desde la oscuridad. Me giré rápido, pero no había nada, solo el silencio y el olor a madera envejecida. En ese instante, comprendí que hay cosas que no se pueden enterrar, que el pasado se cuela en los rincones más inesperados, recordándome que esta historia no está completa. Mientras cierro los ojos por un momento, el murmullo de la ciudad se mezcla con el latido acelerado de mi corazón. Sé que la apariencia es solo un disfraz y que detrás de esta puerta, en la penumbra de la noche, mi verdadero desafío apenas comienza. Un golpe sordo en la ventana me sobresalta, la sombra que proyecta no pertenece a ningún cliente. Es un presagio silencioso, una señal de que el pasado está más cerca de lo que imagino. La sombra que vi proyectada en la ventana del restaurante no era un simple juego de luces. Era la presencia silenciosa de quienes, sin saberlo, tejían la trama que me había llevado hasta aquí. Ellos ya estaban ahí, detrás de cada grieta y detrás de cada gesto que a simple vista parecía solo una rutina. Mi hija mayor, Claudia, era la primera y más dolorosa de estas figuras. Su imagen se me aparece con la dureza de un invierno perpetuo, siempre impecable, con esa mirada fría que parece medir cada palabra antes de soltarla como una daga. Claudia era la hija que alguna vez amé con todo mi ser, pero que se convirtió en la tormenta que me arrastró hacia la orilla del abandono. Su arrogancia era como un reloj de oro en su muñeca, brillante y ostentosa, recordándome constantemente la distancia que nos separaba. Su arma más cruel no era la palabra en sí, sino la indiferencia calculada que mostraba en cada encuentro, esa manera de controlar la conversación y las emociones a su antojo, como si yo fuera un peón en su tablero. Recuerdo un día, poco después de abrir el restaurante, cuando ella pasó por la calle y me lanzó una mirada que no buscaba siquiera disimular el desprecio. Fue un golpe invisible pero profundo, como aquel frío inesperado que sentí en el almacén, y que me recordó que ella seguía vigilando desde la distancia, como un juez implacable que dictaba mi condena sin piedad. Pero Claudia no era solo la hija que me llamó estorbo aquella Navidad, en un raro momento de vulnerabilidad. Una vez me trajo una taza de café sin palabras, un gesto que me heló y me conmovió a la vez. Fue como si por un instante, bajo esa capa de hielo, se escondiera una chispa de humanidad que nadie debería negar, aunque fuera efímera y difícil de alcanzar. Al lado de ella, como una sombra menos visible pero igual de presente, estaba mi cuñada Marta. Marta era la arquitecta silenciosa de muchas de las tensiones familiares, su frialdad revestida de una falsa cordialidad. Siempre impecable, con su bolso de marca colgado del brazo y un perfume que parecía querer tapar cualquier atisbo de sinceridad, ejercía su control con sutileza venenosa. Marta no necesitaba levantar la voz, sus comentarios disfrazados de consejos eran cuchillas que desgarraban sin dejar marca visible. En una ocasión, mientras ayudaba a organizar unas cajas en el restaurante, noté cómo pasaba por la puerta y lanzó un suspiro apenas audible, tan cargado de desprecio que casi podía tocarlo en el aire. A diferencia de Claudia, Marta parecía más interesada en mantener las apariencias, en que el mundo viera una familia unida, aunque eso significara silenciar cualquier conflicto real. Su arma era la manipulación social, usando su posición para aislarme sutilmente y hacer que otros dudaran de mi palabra y mis intenciones. Sin embargo, en una reunión familiar que apenas recordaba, Marta me regaló una sonrisa sincera, un instante breve que parecía prometer que no todo estaba perdido, aunque esa promesa se desvaneciera con la misma rapidez con que había aparecido.
Más allá de la familia, había un tercero que influía en mi vida de forma inesperada, el vecino don Roberto, un hombre mayor con una presencia imponente, siempre vestido con trajes caros y un coche que brillaba como una joya en el garaje. Don Roberto representaba el juicio externo, la voz de la sociedad que juzga sin conocer las heridas que oculta cada persona. Sus visitas a mi restaurante eran escasas pero significativas. Me observaba con una mezcla de curiosidad y condescendencia, como si evaluara si merecía el lugar que había construido. Recuerdo una tarde en la que, mientras atendía una mesa, sentí su mirada clavarse en mí con una intensidad que me hizo erguir la espalda y apretar los puños bajo el delantal. Don Roberto no necesitaba decir nada para ejercer su poder. Bastaba su silencio y su postura altiva para recordarme que, en sus ojos, yo seguía siendo esa mujer caída que había sido expulsada del abrazo familiar. No obstante, en una ocasión me sorprendió con un gesto inesperado. Al verme cansada, me ofreció ayuda para reparar una puerta del restaurante. Fue un acto sencillo, pero que me hizo cuestionar si detrás de su fachada de juez había también un ser humano complejo, capaz de reconocer el valor de mi lucha. Estos tres antagonistas son como los pilares invisibles de un edificio que amenaza con derrumbarse, cada uno con su peso y su forma de influir en mi historia. Claudia con su frialdad punzante, Marta con su veneno disfrazado de cortesía, y don Roberto con su juicio silencioso y su poder social. Cada uno me recuerda que no estoy sola en esta batalla, pero también que el camino hacia la reconciliación o la victoria será largo y tortuoso. A veces, en medio del ruido del restaurante, siento como sus presencias se mezclan con el aroma del café y el crujir de la madera vieja, como sombras que se niegan a desaparecer. Sé que pronto tendré que enfrentar no solo sus palabras, sino también las heridas que dejaron y las que aún pueden abrir. Mientras cierro la puerta tras un día agotador, una corriente fría recorre mi nuca, igual que aquella vez en el almacén. Giro lentamente y mis ojos se encuentran con una figura que no esperaba ver, alguien que no pertenece a este lugar pero que está a punto de cambiar el rumbo de mi historia. No es solo la presencia de mis antagonistas lo que pesa ahora, es la certeza de que las decisiones que tomé y las heridas que guardo están por explotar en un enfrentamiento inevitable. La batalla que me espera no será solo contra ellos, sino contra todo lo que creí perder y lo que aún debo recuperar. El aroma del café recién molido seguía colándose por la puerta entreabierta del restaurante, mezclándose con el murmullo bajo de las voces que llegaban desde la calle. Era ese mismo olor, cálido y persistente, el que me conectaba con cada persona que, de alguna forma, gravitaba alrededor de mi historia, aunque parecieran solo sombras pasajeras. Entre ellas, había quienes no eran protagonistas, pero sí ecos o provocadores, como si fueran las ondas que se expanden tras una piedra lanzada al agua. Primero, estaba Ana, la vecina que siempre parecía estar en el lugar justo y en el momento justo. Su función en esta historia era la de un observador silencioso, alguien que miraba sin intervenir directamente, pero cuyo peso moral era tan palpable como el frío del invierno que se colaba entre las ventanas. Ana tenía un rostro marcado por las arrugas de la experiencia, y unos ojos que parecían almacenar secretos que nunca compartía. Su presencia era como un susurro constante, un recordatorio de que nada escapa al juicio de quienes te rodean. Recuerdo aquel día en que, mientras barría la entrada del restaurante, la vi detenerse en la acera, con la cabeza ligeramente inclinada, como si midiera cada paso que daba. No dijo nada, pero su silencio era un eco de la injusticia que sentía en mis entrañas. Más tarde, cuando la vi pasar con un gesto de ligera incomodidad, intuí que llevaba conmigo un peso invisible, un testigo mudo que, sin querer, amplificaba el ruido de mi fracaso y mi renacer. Ana, con su quietud y su mirada profunda, era como un espejo quebrado que reflejaba la verdad fragmentada de mi vida. Luego estaba Luis, un joven repartidor que cruzaba el barrio cada mañana con su bicicleta oxidada y una sonrisa que desmentía el cansancio.
Luis actuaba como una isca, una provocación inadvertida que desencadenaba en mí reacciones inesperadas. Su energía era una corriente eléctrica que me sacudía cuando menos lo esperaba. Tenía una manera de mirar que parecía desafiarme a no rendirme, a pelear cada día. En una ocasión, cuando le pedí que me entregara un paquete con ingredientes para el restaurante, su torpeza hizo que cayera al suelo, y en ese instante sentí una mezcla de frustración y ternura que me recordó que la vida seguía siendo frágil pero también llena de posibilidades. Otro día, al cruzar la puerta con una caja pesada, me regaló una sonrisa cómplice que fue como una brisa cálida en medio de la tormenta. Luis, con su juventud y su torpeza encantadora, era como un faro que iluminaba los rincones oscuros de mi mundo, empujándome a avanzar sin miedo. También estaba Clara, la camarera que había contratado para ayudarme. Su función era la de un eco emocional, alguien que reforzaba el conflicto principal sin ser parte directa de la familia, pero que llevaba en sus gestos y miradas la lealtad y la compasión que yo añoraba. Clara tenía una voz suave y unos ojos grandes que reflejaban una mezcla de comprensión y tristeza. En más de una ocasión, la vi detenerse frente a la mesa donde había quedado una copa olvidada, y con un suspiro, limpiaba sin prisa, como si quisiera borrar también las heridas invisibles que se escondían tras cada plato. Recuerdo una tarde en que, al cerrar el restaurante, me encontró sentada en la penumbra, con la mirada perdida en la calle vacía, y sin decir palabra, me ofreció una manta que había traído del almacén. Ese gesto silencioso fue un refugio, un recordatorio de que no estaba sola en esta batalla. En otra ocasión, mientras atendía a unos clientes, sus ojos se posaron en mí con una expresión que parecía decir que entendía más de lo que podía compartir. Clara, con su delicadeza y su presencia constante, era como una melodía suave que aliviaba, aunque fuera por un instante, el dolor que me consumía. Por último, estaba el viejo panadero del barrio, don Ernesto, cuya función era la de una isca que despertaba en mis sentimientos encontrados. Su carácter rudo y su humor ácido eran una barrera que escondía una ternura inesperada. Don Ernesto tenía manos grandes y ásperas, marcadas por años de trabajo, y un delantal siempre cubierto de harina que parecía contar historias de un tiempo mejor. En un microevento que nunca olvidaré, cuando pasé frente a su panadería con el cansancio dibujado en el rostro, él me lanzó un trozo de pan sin mediar palabra, un acto brusco pero cargado de significado. En otra ocasión, me sorprendió apareciendo en el restaurante con una caja de panés frescos, un gesto que contradijo su habitual distancia, revelando una complejidad que me hacía dudar si mi lucha era solo mía o también suya. Don Ernesto, con su mezcla de aspereza y cuidado, era como un roble que se mantiene firme ante la tormenta, y cuya sombra ofrece protección a quien sabe buscarla. Estos personajes secundarios, con sus gestos, miradas y silencios, tejían a su manera la red que rodeaba mi historia. Ana, con su silencio que retumbaba como un eco de juicio, Luis, con su energía que provocaba reacciones inesperadas, Clara, con su empatía que suavizaba el dolor, y don Ernesto, con su rudeza que ocultaba un corazón generoso. Todos ellos estaban enlazados por el aroma persistente del café que abría y cerraba cada jornada, un vínculo sensorial que me recordaba que, aunque el camino fuera solitario, no caminaba en el vacío. Al cerrar las ventanas del restaurante y sentir la cálida brisa que traía consigo el olor a café, supe que estos personajes serían piezas clave en el tablero donde se definiría mi futuro. No eran solo observadores o simples acompañantes, eran fuerzas que, de formas distintas, alimentarían la tensión y la esperanza que ardían en mi interior. Y mientras la noche caía, sentí que pronto sus presencias dejarían de ser sombras para convertirse en tormentas o en refugios. La calma antes de la tempestad se apoderaba del aire, y yo estaba lista para enfrentar lo que viniera. El aroma del café que se filtraba por las rendijas del restaurante me llevó, una vez más, a ese punto donde pasado y presente se entrelazan, donde la memoria se convierte en un puente frágil pero necesario.
Ese olor, amargo y reconfortante a la vez, despertó en mí un recuerdo antiguo, como si el tiempo se plegara y me permitiera volver atrás, hasta los días en que todo comenzó a desmoronarse. Fue entonces cuando comprendí que para entender el hoy, debía desentrañar las raíces que se habían enterrado en lo profundo del ayer. Hace más de 15 años, cuando aún vivíamos en aquella vieja casa de paredes desconchadas y ventanas que crujían con el viento, mi vida parecía un mapa trazado con certezas, aunque marcadas por la rutina y las pequeñas luchas cotidianas. Pero un evento crucial, como un terremoto silencioso, comenzó a resquebrajar esa estabilidad. La crisis económica que azotó nuestro país en aquel entonces no solo dejó huellas en el bolsillo, sino que fracturó la confianza y sembró la incertidumbre en cada rincón de nuestro hogar. Los precios se dispararon, y lo que antes era un simple gasto mensual se convirtió en una carga insoportable. Recuerdo que el alquiler de la casa, que en otro tiempo representaba una suma modesta, subió un 40% en apenas 6 meses, una cifra que parecía un muro infranqueable para nosotros. Esa realidad tangible se hizo eco en las paredes de nuestra casa, donde las discusiones se hicieron más frecuentes y el silencio más pesado. Claudia, aún niña, comenzó a sentir que su mundo se estrechaba y yo, atrapada entre el deseo de protegerla y la desesperación, me vi obligada a tomar decisiones que marcarían para siempre nuestra relación. Fue en esas circunstancias que decidí buscar un empleo adicional, un trabajo que me alejara de la casa muchas horas y me dejara exhausta al regresar. Pero esa misma ausencia sembró una distancia que nunca supe cómo cerrar. El pasado me pesa como un manto húmedo que se pega a la piel en noches de frío. El segundo gran hito que definió mi presente fue la muerte de mi esposo, Roberto, hace 5 años. Su partida fue como una grieta profunda en el suelo que creía firme, un abismo que dividió mi mundo en antes y después. Roberto había sido el pilar que sostenía, con su sonrisa tranquila y manos firmes, la estructura que ahora se tambaleaba. Tras su muerte, la soledad se instaló en cada rincón y con ella, la sensación de que todo lo que construimos podía desvanecerse en un instante. La casa, antes llena de risas y promesas, se convirtió en un escenario donde los recuerdos se mezclaban con la ausencia. El eco de su voz se perdió entre las paredes y con él, también se desvaneció la estabilidad emocional que sostenía a nuestra familia. Recuerdo con nitidez una tarde lluviosa, cuando el olor a tierra mojada se mezclaba con el aroma del café que él solía preparar cada mañana. Ese olor ahora era un fantasma que me perseguía, una presencia que me recordaba lo que había perdido y lo que debía reconstruir. Sentada en la cocina, con las manos temblorosas y el corazón apretado, sentí que debía encontrar una salida, una forma de renacer a pesar de todo. Estos dos momentos históricos, la crisis económica y la pérdida de Roberto, no solo marcaron mi vida, sino que también definieron la fractura que dividió a mi familia. La presión financiera y el duelo crearon un terreno fértil para el resentimiento y la incomunicación. Claudia, que en su adolescencia buscaba afirmarse, encontró en mi presencia un obstáculo, una carga que no sabía cómo soportar. Su palabra estorbo, en aquella cena de Navidad fue la manifestación brutal de una herida que llevaba tiempo gestándose. Y yo, herida en lo más profundo, decidí marcharme, no solo físicamente, sino también emocionalmente, para salvar lo que quedaba de mí. El restaurante que abrí un año después no fue solo un negocio, sino un acto de resistencia contra ese pasado que amenazaba con aplastarme. Cada plato preparado, cada aroma que se desprendía de la cocina, era un intento de sanar, de reconstruir mi dignidad perdida. Pero esos fantasmas del ayer seguían rondando, y los personajes que me rodeaban, como Ana, Luis, Clara y don Ernesto, eran reflejos de ese pasado que no podía ignorar. Ellos, a su manera, me recordaban que la historia no termina en un punto, sino que se despliega en capas, unas sobre otras, como las costuras invisibles de un vestido desgastado. El aroma del café, que tantas veces me había acompañado en la oscuridad,
volvió a envolverme mientras cerraba las ventanas del restaurante. Era como si ese olor persistente fuera un hilo invisible que unía mi presente con aquel pasado doloroso, un vínculo que no podía romper sin enfrentar lo que aún dolía. Sentí entonces un sudor frío recorrer mi espalda, un temblor sutil en las manos, como si el cuerpo entero se preparara para enfrentar una tormenta que estaba por llegar. La respiración se hizo más lenta, más contenida, y el corazón latía con un ritmo que parecía anunciar que el tiempo del silencio estaba a punto de terminar. En ese instante, comprendí que el pasado no era solo una sombra que me seguía, sino una fuerza viva, una corriente subterránea que moldeaba cada decisión, cada mirada, cada gesto. Y aunque el café seguía perfumando el aire con su aroma familiar, esa fragancia dulce y amarga a la vez, era también una advertencia, un recordatorio de que la historia que había empezado hace años estaba lejos de haber terminado. La tensión se instaló en mi cuerpo como un presagio, y supe que lo que vendría a continuación pondría a prueba todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. El sudor frío que había sentido momentos antes se transformó en una tensión que atravesó todo mi cuerpo mientras limpiaba las mesas del restaurante, el aroma a café recién molido aún impregnando el aire como una presencia persistente. El eco de aquel olor me hizo afinar los sentidos, y fue entonces cuando lo vi. Claudia apareció en la puerta, su silueta recortada contra la luz tenue de la calle, y una sombra invisible pareció caer sobre el local, como si la atmósfera se espesara de repente. La campanilla de la puerta tintineó con un sonido agudo, cortante, que resonó en mis oídos como un aviso de tormenta. El murmullo lejano de la ciudad se apagó para mí, y solo quedó el silencio pesado de aquel instante que se volvía denso, casi insoportable. Claudia, con su mirada fría y una expresión que no reconocí, me observaba desde el umbral, cruzada de brazos, con un leve gesto de desprecio en sus labios. El aroma del café se mezclaba con un olor más amargo, el de la distancia y la desconfianza, y me hizo sentir como si estuviera atrapada en una jaula invisible, donde cada movimiento era vigilado y juzgado. Sin mediar palabra, ella dio un paso dentro del restaurante, su presencia llenando el espacio con una energía cortante. Me miró fijamente y con un tono seco, casi cortante, pronunció: «No sé por qué sigues aquí, si solo eres un estorbo». Su voz era un filo que desgarraba la piel del silencio, un golpe inesperado que me dejó sin aliento. Pude sentir el peso de sus palabras como una mano fría presionando mi pecho, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La expresión en su rostro era dura, sus ojos brillaban con una mezcla de desprecio y desafío, mientras esbozaba una sonrisa torcida, como si disfrutara del daño que causaba. Su postura rígida, el ceño fruncido y la manera en que entrecerraba los ojos por encima de mí, transmitían un control absoluto, un dominio que yo no estaba dispuesta a conceder. Sin embargo, en ese instante, mi reacción fue contenida. Sentí como la sangre se retiraba de mi rostro y como una calma tensa se apoderaba de mí. No respondí con palabras, no le devolví el ataque ni la acusación. En lugar de eso, dejé que el silencio hablara por mí, sosteniendo su mirada con una firmeza silenciosa. Mis manos temblaron ligeramente, pero mantuve la compostura, consciente de que cualquier explosión solo alimentaría el fuego que ella había encendido. Mientras ella permanecía allí, sentí la presión de su presencia como una sombra que se extiende lenta pero inexorable, un símbolo de la humillación que había estado arrastrando desde aquella amarga Navidad. La lucha por el control, por la dignidad, se manifestaba en ese instante con una crudeza brutal. Entonces, mi vista se posó en la vieja cafetera de metal que descansaba sobre el mostrador, su superficie opaca reflejando la luz tenue del local. Ese objeto, que tantas veces había sido testigo de mis noches solitarias y mis momentos de esperanza, parecía ahora un recordatorio silencioso del peso de mi historia. El leve tintineo de la campanilla al abrirse y cerrarse de nuevo resonó como un disparo en la quietud, y un detalle pequeño pero revelador atrapó mi atención.
Claudia dejó caer inconscientemente la llave que había sostenido en la mano. Un sonido metálico que chilló contra el suelo y se prolongó en el aire, como un símbolo de la invasión que sentía en mi espacio sagrado. Su gesto, ese pequeño descuido, hablaba más que 1000 palabras, era la marca de un control que intentaba imponer, un recordatorio de que no estaba dispuesta a ceder terreno sin luchar. Mi cuerpo se tensó, un hormigueo recorrió mi nuca y mis dedos, y sentí como la respiración se hacía más pausada, como si intentara contener un torrente interno. La escena se congeló en mi memoria, su rostro duro, la luz que caía sobre ella, el olor mezclado del café y la distancia, y el sonido penetrante de la llave contra el suelo. Todo formaba un cuadro que no podía ignorar, una pintura de confrontación que presagiaba tormentas por venir. Aunque el silencio se prolongó después de sus palabras, en el aire quedó suspendida una amenaza no dicha, una promesa velada de conflictos que aún no estallaban pero que ya trazaban su camino. Sentí que algo dentro de mí se cerraba, y al mismo tiempo, que una chispa diminuta pero insistente comenzaba a arder, una mezcla de dolor y determinación. Aquel instante, cargado de tensión y simbolismo, dejó una huella indeleble en mi piel y en mi alma, como si el peso de ese estorbo, pronunciado con tanta frialdad, fuera una piedra que se asentaba en lo más profundo, recordándome que, aunque había renacido, las heridas del pasado no cicatrizaban tan fácilmente. Claudia dio media vuelta, sus pasos resonando con firmeza al salir, y la campanilla volvió a sonar, esta vez con un tinte más sombrío. El eco de su presencia se desvaneció lentamente, pero el impacto quedó intacto, como un latido retenido que no encontraba salida. Mi mano buscó el borde del mostrador, aferrándose a la superficie fría y familiar, mientras mi cuerpo respondía con un temblor sutil, una mezcla de tensión y alerta que me preparaba para lo que sabía que estaba por venir. La noche se cerró afuera, y dentro del restaurante el aroma del café seguía flotando, dulce y amargo a la vez, un recordatorio constante de que el pasado y el presente estaban entrelazados en un duelo silencioso, esperando que yo decidiera qué camino tomar. Todavía siento el peso de esas palabras clavadas en mi piel, como si una sombra helada hubiera descendido sobre mí en aquel instante. El eco de ese "solo eres un estorbo" retumba en mi pecho, apretando mi respiración y enredándose en mis pensamientos con una fuerza casi insoportable. Es como si un puño invisible me oprimiera el corazón, y a la vez un fuego lento y rabioso comenzara a quemar desde dentro. No puedo evitar que la rabia se mezcle con la tristeza, una mezcla amarga que me sacude sin aviso, dejando un sabor a injusticia y abandono que no se disuelve con el paso del tiempo. Sé que no estoy sola en esto, que muchos llevan dentro esa misma mezcla de impotencia y humillación cuando alguien a quien amas te reduce a un objeto, a un estorbo, como si tu presencia fuera un peso insostenible. Esta sensación de ser invisible, y a la vez señalada con desprecio, es un veneno que muerde silencioso el alma. Quiero que quienes me escuchan sientan esa misma indignación, que no permitan que esas palabras pasen sin respuesta en su corazón. Por eso, les pregunto, ¿qué sienten al escuchar algo así? ¿Es rabia lo que arde en ustedes, esa furia que quema y pide justicia? ¿O es el dolor sordo de la impotencia que paraliza y hace dudar? Confiesen conmigo, compartan en los comentarios esa emoción que les nace cuando alguien cercano los hiere sin piedad. No estamos solos en esta lucha invisible, y reconocer ese fuego interior es el primer paso para que no nos sigan apagando. Pero sé que esto no termina aquí, esa sombra que llegó con Claudia no se va a desvanecer tan fácilmente. Algo más oscuro y profundo está por mostrarse, y yo estoy lista para enfrentarlo, aunque duela. ¿Y ustedes? ¿Están listos para mirar de frente lo que todavía duele y no se ha dicho? Les invito a acompañarme en esta historia que apenas comienza, porque juntos, en la indignación compartida, podemos encontrar la fuerza que parece imposible cuando estamos solos. El aroma del café recién molido se desliza por el aire del restaurante, espeso y cálido, como una manta que envuelve el silencio tenso que queda después de aquella noche.
Mientras deslizo la mano sobre la mesa de madera gastada, siento la textura áspera bajo mis dedos, cada grieta y nudo contando historias de años de trabajo y sacrificio. La luz tenue de la lámpara de cobre cuelga justo sobre la mesa, reflejando destellos tenues que parecen bailar con los recuerdos. En un rincón, el mantel de lino blanco, ligeramente arrugado y con una mancha apenas visible de salsa de tomate, me recuerda las muchas cenas que he servido aquí y cada plato una promesa de renacer. 3 objetos me envuelven en este espacio que es mi refugio: la cafetera de acero inoxidable, con sus bordes marcados por el uso constante, el reloj de pared, con sus manecillas que avanzan implacables, siempre marcando las 6:47, y el vaso medidor de cristal, lleno hasta la línea de 235,7 mililitros, justo la cantidad precisa para preparar el espresso que tanto me gusta. Estos detalles, aparentemente pequeños, son los ladrillos que construyen mi nueva realidad. Las cifras que sostienen mi mundo mantienen un pulso exacto pero frágil. El alquiler del local cuesta 1,376,43 euros al mes, una suma que a veces parece demasiado alta para un sueño nacido del dolor, pero que pago con la convicción de que cada euro invertido es un paso hacia mi independencia. Mi jornada comienza siempre a las 6:13 de la mañana, cuando el frío aún cala los huesos y las calles están desiertas. La temperatura dentro del restaurante no pasa de los 18 grados en invierno, un frío seco que penetra la ropa pero que se combate con la rutina precisa de encender la estufa de leña, cuyo crepitar es música para mis oídos. El aire huele a madera quemada y café, una mezcla que me acompaña desde que levanté la persiana por primera vez hace 10 meses. El contraste entre este espacio modesto y la vida que dejé atrás es tan marcado que duele en la piel. Mientras aquí el reloj marca los minutos con paciencia, en la casa de Claudia el tiempo parece medirse en lujos y desprecios. La pantalla pequeña y antigua del televisor que tengo en la sala apenas alcanza a mostrar las noticias del día, mientras afuera, frente a la puerta, se estaciona un coche brillante y nuevo, con el motor rugiendo como un león impaciente, símbolo de una vida que parece demasiado lejos de la mía. Este choque entre el calor humilde y sincero de mi restaurante y el frío glamuroso y distante de su mundo se siente como un puñal invisible, recordándome la distancia que separa nuestros mundos, no solo física sino emocionalmente. Cada mañana, antes de que el sol asome, me detengo a doblar con cuidado el delantal azul marino. Las costuras gastadas suaves bajo mis dedos, como si cada pliegue fuera un acto de resistencia. Luego abro la gaveta de madera donde guardo las recetas, cada hoja amarillenta con manchas de aceite y café, un mapa de mi viaje desde la oscuridad hacia la luz. Mido con precisión 50 gramos de café molido, el aroma que se libera es intenso y terroso, una promesa de energía y renovación. Estos pequeños rituales, repetidos día tras día, son la columna vertebral de mi existencia ahora, tan reales como el dolor que dejó aquella cena de Navidad. A veces, mientras limpio las mesas, observo cómo la luz juega con las manchas de café seco en el mantel, transformándolas en mapas de territorios conquistados y heridas curadas. Me gusta pensar que cada mancha es una historia, un recuerdo que se niega a desaparecer. Esa imagen, tan simple y cotidiana, se convierte para mí en una metáfora de mi vida, imperfecta, marcada por cicatrices, pero también llena de belleza y resistencia. La textura rugosa del mantel bajo mis dedos es como la piel de un guerrero que ha soportado batallas invisibles, igual que yo. La rutina aquí me obliga a estar atenta a cada detalle, a cada sonido. El tintinear de las cucharas contra las tazas, el susurro del viento que se cuela por la rendija de la puerta, el suspiro de la cafetera al liberar su vapor. Estos sonidos se han vuelto parte de mi compañía, un recordatorio constante de que estoy viva, que sigo adelante aunque la herida aún duela. En la cocina, mientras reviso los ingredientes, noto que el frasco de azúcar tiene exactamente 143,6 gramos, suficiente para endulzar varias tazas, pero nunca tanto que olvide que el amargor también es parte del sabor de la vida.
Una vez, mientras colocaba cuidadosamente los platos de un menú que diseñé con esmero, pensé en cómo cada plato es como un mensaje silencioso, una invitación a reconciliarme conmigo misma y con mi historia. El brillo tenue del aceite de oliva sobre las verduras asadas, el crujir de la masa del pan que horneo cada mañana, la danza lenta del humo que se escapa de la sartén. Todo eso es tangible, real, y contrasta ferozmente con la frialdad de aquella frase que me hizo sentir invisible y no deseada. Al final del día, cuando el reloj marca las 9:29 y la última luz se apaga, cierro la puerta del restaurante con el mismo cuidado con que se cierra un libro querido. La manilla fría contra mi palma es un ancla que me trae al presente, un recordatorio de que cada día vivido aquí es una victoria sobre el pasado. En ese momento, la pequeña planta que tengo en la esquina, un cactus resistente con espinas finas y firmes, parece un reflejo de mí misma, capaz de sobrevivir en terrenos áridos, defendiendo su espacio con silenciosa dignidad. Y mientras me alejo del local, con el eco del crepitar de la estufa aún resonando en mis oídos, siento que esa semilla de vida que planté hace un año está empezando a florecer, aunque el camino aún esté lleno de espinas. Esta rutina, estos objetos, esas cifras que parecen anodinas, son en realidad los pilares que sostienen mi renacer. Y aunque el dolor no desaparece, cada pequeño detalle me recuerda que puedo construir algo propio, algo real. Algo que quizás, algún día, me permita sanar lo que fue roto aquella Navidad y enfrentar lo que sigue esperando en las sombras. Cada vez que cierro la puerta de mi restaurante, ese gesto firme que simboliza un pequeño triunfo, me invade una sombra que no desaparece con el tiempo. No es un peso nuevo, sino la acumulación de un patrón que se ha repetido como un eco cruel a lo largo de los años. No fue solo aquella Navidad cuando Claudia me llamó estorbo, antes de esa noche, hubo otras heridas igual de profundas, aunque menos evidentes para los demás. Primero, recuerdo aquella vez en que intenté participar en una reunión familiar y me ignoraron deliberadamente. Mientras todos discutían planes y decisiones, mi opinión se desvanecía en el aire, como si yo fuera un fantasma presente solo para llenar el espacio. Sentí un nudo en el estómago, un frío que me atravesaba el pecho y me hacía encogerme en silencio, sin más defensa que una mirada fija al vacío. Después, vino la vez en que Claudia me exigió que le devolviera dinero que le había prestado años atrás, como si cada céntimo fuera una deuda eterna que justificaba su desprecio. Al revivir ese momento, el sabor amargo de la traición llenó mi boca, y una oleada de impotencia me paralizó, recordándome que no solo es la palabra lo que hiere, sino también el abandono disfrazado de cuentas por saldar. Y ahora, este último episodio en el restaurante, donde la frialdad de su mirada y la dureza de su voz se convirtieron en una sentencia. Su frase, repetida con esa mezcla de desprecio y distancia, es el sello que marca cada encuentro, la repetición de un hábito que ya conozco demasiado bien. Claudia siempre ha tenido ese gesto, desviar la mirada justo cuando siente que la verdad que dice hiere demasiado, como si su indiferencia fuera un escudo para protegerse a sí misma, pero que a mí me atraviesa como una daga. Esta marca opresiva, ese movimiento que la acompaña, es la melodía triste que acompaña cada capítulo de esta historia. En otro recuerdo, más lejano, veo la Navidad de hace 5 años, cuando traté de acercarme a ella con un regalo que elegí con esmero, y ella lo dejó caer sin siquiera mirarlo. El sonido sordo al caer al suelo fue como un golpe en mi pecho, y ese frío que se extendió por mis manos no me abandonó en horas. Esa fue la primera señal clara de que el desprecio se convertía en un patrón, una sombra que se extendía y oscurecía cada intento de acercamiento. Cada uno de estos episodios me ha dejado marcas distintas pero igual de profundas, la exclusión que se siente como un vacío que te succiona el alma. La chantaje emocional que te hace dudar de tu valor y la humillación que se cuela en el silencio de una mirada. La escalada es palpable, como si cada día la distancia entre nosotras creciera y el frío aumentara, congelando lo que pudo ser un vínculo cálido y lleno de amor.
En mi cuerpo, siento como el corazón se tensa, como si un peso invisible se sentara sobre mi pecho, dificultando la respiración y llenándome de un cansancio que no es solo físico, sino también del alma. Esta sucesión de heridas, repetida en diferentes formas, ha alterado mi percepción del mundo, oscureciendo incluso los momentos más simples. Ahora, cuando enciendo la estufa de leña, en vez de sentir solo calor, siento también esa llama que arde con recuerdos dolorosos, recordándome que no puedo olvidar lo que ha sido un constante menosprecio. Mi rutina diaria se ha convertido en un territorio minado donde cada gesto, cada palabra, puede despertar un fantasma del pasado. Esta injusticia no es un accidente, sino un patrón que se ha instalado como una grieta profunda en el suelo de mi vida, una fractura que amenaza con abrirse aún más si no hago algo para detenerla. Es como un ciclo interminable donde el desprecio se repite con variaciones, cada vez más frío y cortante, como el filo de un cuchillo que se afila con cada roce. Si no cambio esta historia, sé que el próximo capítulo será aún más oscuro, más doloroso. La sombra que se cierne sobre nosotras no se disolverá por sí sola, al contrario, crecerá y se hará más implacable, como una tormenta que anuncia su llegada con un silencio ominoso. Estoy consciente de que enfrentar esta realidad no es sencillo, pero también sé que ignorarla solo permitirá que la injusticia siga instalándose, haciéndose más fuerte y dañina. Por eso, mientras cierro la puerta de mi restaurante y siento el frío de la manilla en mi palma, sé que este es solo el comienzo de una lucha más profunda. Una lucha para romper el patrón, para que esta herida no siga creciendo y para que el amor, aunque frágil, pueda algún día abrirse paso entre las sombras que nos separan. El eco de aquella palabra, estorbo, retumbaba en mis oídos como un martillo golpeando sin cesar, un sonido insistente que me arañaba el alma cada vez que cerraba los ojos. Esa frase no era solo un insulto pronunciado una vez, era la tormenta que envolvía cada encuentro, la sombra que se extendía y me consumía lentamente. Aquella cena de Navidad había sido el punto más alto de un abismo que parecía crecer sin límites, y ahora sentía que las grietas se abrían aún más bajo mis pies. Lo que antes se manifestaba en silencios fríos y miradas esquivas comenzó a transformarse en algo más agresivo, más directo. Claudia ya no se limitaba a ignorarme o excluirme en las conversaciones, ahora su tono se endurecía. Su voz se elevaba con una rabia contenida que se escapaba como un torrente de hielo. En la última reunión familiar, su presencia era como una tormenta a punto de desatarse, se acercó demasiado. Invadió mi espacio personal con una postura desafiante, y sin cortarse un instante, me dijo con voz cortante: «No tienes lugar aquí, mamá, esto es solo para quienes realmente importan». Esa frase retumbó en la habitación, resonando con la dureza de un golpe seco sobre la madera de la mesa. Sentí como un sudor frío recorría mi espalda, mis manos se apretaban con fuerza hasta que los nudillos blanquearon, y un temblor sutil se instaló en mi mandíbula. Quise mantener la compostura, respirar pausadamente, pero dentro de mí una tormenta se desataba, fría y voraz. El olor áspero del café derramado sobre la mesa, mezclado con la tensión en el aire, era casi insoportable. La luz tenue de la lámpara de cobre parecía oscurecerse, como si el ambiente absorbiera la gravedad de aquel momento, volviéndose denso y opresivo. Pero la escalada no se detuvo allí. En la siguiente semana, Claudia usó a Luis, su hermano, para enviar mensajes indirectos que me alcanzaban con la precisión de un dardo venenoso. Luis me advirtió, con ojos evitativos y voz baja, que debía reconsiderar mi lugar en la familia y que, quizás era mejor que me alejara antes de causar más problemas. La manipulación de terceros era un nuevo nivel en este juego cruel, un movimiento que me hizo sentir rodeada, atrapada en una red invisible que se tensaba con cada palabra. En un momento, mientras limpiaba las mesas del restaurante, recordé la última Navidad, la escena grabada en mi memoria con una nitidez dolorosa. Claudia, con esa mirada dura que siempre me esquivaba, dijo sin mirarme: «Eres un estorbo para todos nosotros».
Aquella frase era ahora una marca indeleble, un tatuaje invisible que quemaba cada vez que la recordaba. Era como si un cristal afilado se hundiera en mi pecho, y el frío que sentí entonces se transformaba en una helada que me recorría la piel ahora, en el silencio de mi soledad. El ambiente en el restaurante, que solía ser mi refugio, se volvió un espejo de esta tensión creciente. Los sonidos cotidianos, el murmullo de los clientes, el tintineo de las tazas, el suave crujir de la madera, parecían apagarse bajo una capa de amenaza latente. La luz cálida que bañaba las paredes se tornaba tenue, como si la vida misma se debilitara en ese espacio que había creado con tanto esfuerzo. La amenaza era clara y directa, debía desaparecer, dejar de ser parte de sus vidas, o el rechazo y la humillación se intensificarían hasta hacerse insoportables. Claudia no solo me estaba apartando, sino que estaba marcando un límite definitivo, una línea que una vez cruzada no habría regreso. Sentí que esa noche la voz de mi hija se convirtió en un cuchillo que cortaba no solo el aire, sino también cualquier esperanza de reconciliación. «Si no te vas, las cosas serán peores para ti», me advirtió una vez, con una frialdad que helaba el alma. Esa amenaza explícita no dejaba lugar a dudas. El dolor que ya llevaba era solo el principio de algo mucho más oscuro. Mis piernas temblaron ligeramente y un nudo apretó mi garganta, pero la determinación de no dejarme hundir completamente me sostuvo. Sin embargo, sabía que aquella calma era frágil, una pausa tensa antes de la tormenta que se avecinaba. El silencio que siguió a esas palabras fue pesado, casi tangible, como una niebla densa que cubría todo a mi alrededor. Los demás miembros de la familia se alejaron, sus miradas cargadas de incomodidad y miedo, dejando un vacío que resonaba más fuerte que cualquier palabra. Sentí que estaba sola, rodeada por un muro invisible que me separaba de quienes un día llamé mi gente. Esta nueva etapa del conflicto ya no era solo un roce doloroso, sino una avalancha que me arrastraba hacia un abismo sin retorno. La amenaza estaba plantada como una semilla venenosa que crecería si no la enfrentaba, y el peso de ese futuro incierto se posaba sobre mis hombros con una intensidad abrumadora. Sabía que no podía retroceder, que cada paso atrás sería un paso más cerca de perderme a mí misma. Mientras la luz del día se desvanecía y las sombras se alargaban en mi restaurante, comprendí que esta era la línea que dividía el antes y el después. No había marcha atrás. La batalla que comenzaba no solo definiría mi lugar en esa familia, sino también la historia que estaba dispuesta a escribir con mi propia vida. El aire se volvió más denso, cargado de un presagio que nadie quería decir en voz alta, pero que todos sentíamos. El silencio ya no protegería a nadie. El eco de aquella amenaza todavía vibraba en el aire, como una nota grave que se resiste a desvanecerse. Sentí el pulso acelerado en mis sienes, un latido sordo que parecía querer romper el hilo de mi calma recién recobrada. Cerré los ojos por un instante y apreté las manos sobre mis muslos, sintiendo la dureza de la piel y el roce áspero de la tela como anclas que me sujetaban al presente. No era momento de ceder, no era momento de explotar. Debía contenerme, acumular fuerzas en silencio para el momento en que la tormenta pudiera ser enfrentada con toda mi fuerza. La decisión se formó clara en mi mente, como una orden interna que apagaba el fuego de la rabia. No voy a regalarles el poder de verme destruida ahora. Un leve aroma a madera quemada, que provenía de la estufa del restaurante, mezclado con el tenue olor a café amargo, me envolvía y parecía envolver también mi respiración contenida. Era un aroma que hablaba de luchas pasadas, de tiempos duros que había atravesado y sobrevivido. Mi mirada se posó en la sombra alargada que proyectaba la lámpara de hierro forjado sobre la pared. Esa sombra se movía lentamente con el vaivén de la luz, como una presencia silenciosa que me recordaba que la tensión no había desaparecido, que Claudia y sus reproches seguían ahí, acechando en cada rincón de mi vida. La sombra era un símbolo invisible de esa amenaza latente, una marca oscura que no podía ignorar, pero que tampoco me iba a paralizar.
Respiré profundamente, haciendo que el aire entrara frío y calmara la opresión en mi pecho. El tiempo parecía ralentizarse, cada segundo se estiraba y se tornaba pesado, como si el mundo mismo me invitara a bajar el ritmo y sostener esta calma frágil. En ese momento de pausa, recordé la textura rugosa de la madera del mostrador que había pulido con tanto cuidado, la misma madera que ahora me sostenía en pie. Esa imagen, sencilla pero poderosa, me recordó que había construido mi vida con esfuerzo, que no era una víctima destinada a desaparecer en el olvido. Mi silencio no era señal de rendición, sino la preparación de un golpe que aún no era el momento de dar. Siento que la calma que mantengo es como un lago profundo y oscuro, tranquilo en la superficie, pero con corrientes subterráneas que se mueven con fuerza y determinación. Esta contención no me hace débil, por el contrario, me da tiempo para recoger cada pieza rota y transformarla en arma. La tensión sigue viva, como un pulso que nunca cesa, pero ahora la llevo conmigo con firmeza, sin que me domine. La amenaza está ahí, presente en cada gesto, en cada silencio, en cada mirada esquiva, pero yo no voy a entregarles la satisfacción de verme caer ahora. Sé que la explosión llegará, que no puedo sostener esta calma para siempre. Pero la decisión de cuándo y cómo estallar está en mis manos. Por ahora, me mantengo firme, con la mirada fija en un punto lejano, y la certeza de que esta batalla aún no ha terminado. No es el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande y profundo. La ira está contenida, pero no extinguida. Espera paciente, porque cuando llegue el momento, no habrá vuelta atrás. La calma que había logrado sostener se quebró en 1000 fragmentos con el sonido seco y contundente que atravesó el aire de mi restaurante, un ruido que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Todo comenzó cuando, durante una tarde que parecía transcurrir con la rutina habitual, el cristal de una de las ventanas principales estalló en pedazos, lanzando una lluvia de fragmentos afilados sobre el piso de madera y las mesas cercanas. La explosión del vidrio resonó como un grito ensordecedor, y el estrépito perturbaría cualquier intento de tranquilidad, recordándome que la amenaza que acechaba no era solo emocional, sino también tangible y violenta. El impacto no solo fue sonoro sino visual y físico. Los trozos de cristal rompieron los cuidados arreglos que había puesto en las mesas, cortando la delicadeza del mantel y dejando heridas abiertas en la madera pulida. Un pequeño arreglo floral quedó destrozado, las flores caídas y marchitas esparcidas entre los restos, como si ese acto de violencia hubiera querido destruir también la esperanza y la belleza que yo había cultivado con tanto esfuerzo. El frío del vidrio roto caló en mis manos cuando recogí algunos pedazos, y el olor a metal y a polvo levantado por el golpe me envolvió en una atmósfera cargada de amenaza y peligro. Sentí como un escalofrío me recorría la espalda, una mezcla de miedo y rabia que se anidaba en mi pecho, apretando mi corazón con fuerza. No era solo un acto de vandalismo, era una provocación directa, una señal clara de que habían cruzado una línea que no debía ser traspasada. La sensación fue como si me hubieran lanzado una daga invisible, penetrando profundamente en una herida que creía cerrada, despertando un dolor casi olvidado, pero aún latente. Aquel acto brutal era el eco más fuerte y cruel de las palabras hirientes que Claudia había soltado en la última Navidad. El insulto que me había llamado estorbo resonando ahora en la destrucción física de mi espacio sagrado. Mis ojos buscaron inmediatamente a alguien, pero el restaurante estaba vacío, envuelto en el silencio pesado que siguió al estruendo. La ausencia de una presencia humana tangible hacía que la violencia pareciera aún más siniestra, como si la amenaza fuera un monstruo invisible que se escondía en las sombras, esperando el momento para atacar de nuevo. Un escalón más allá de la agresión verbal, ahora estaba la destrucción material, un golpe directo a lo que representaba mi renacer, a mi lucha por reconstruirme y demostrar que no era ese estorbo que me habían querido hacer creer. Mi respiración se volvió agitada, pero me obligué a controlarla, a no dejar que la rabia me consumiera de inmediato.
La contención que había practicado hasta entonces se puso a prueba con una fuerza brutal. Cerré los ojos y sentí como mi mandíbula se tensaba, apretando los dientes hasta que dolió. Era como si mi cuerpo entero se preparara para resistir un terremoto interno, una sacudida violenta que amenazaba con derribarme. Pero aún no era el momento de caer. Sabía que ceder ahora sería entregarles la victoria, y yo no estaba dispuesta a eso. Mientras recogía cuidadosamente los fragmentos rotos, mi mente trazaba un mapa de cada agresión recibida, cada palabra cruel, cada mirada evasiva, cada manipulación silenciosa. Esta destrucción era el clímax de una escalada que había comenzado hace años, un crescendo de desprecio que ahora se manifestaba en actos que ya no podía ignorar ni minimizar. Había sido paciente, había intentado sanar en silencio, pero ahora la realidad me golpeaba con una certeza brutal, habían pasado todos los límites posibles. El reflejo de la luz en los cristales rotos proyectaba destellos irregulares sobre las paredes, como si el lugar mismo estuviera sangrando. Me parecía que el restaurante, mi refugio y mi batalla, había sufrido una herida física que reflejaba la fractura en mi interior. Sentí un odio frío, calculador, que crecía mientras mis dedos temblaban ligeramente al sostener un trozo de vidrio. No era solo el daño material lo que me quemaba, sino el mensaje claro y despiadado que esa destrucción enviaba. No tenía lugar, no merecía respeto ni paz. La sombra de Claudia se cernía sobre mí más pesada que nunca, aunque ella no estuviera presente. Cada gesto, cada palabra suya, cada manipulación que había tejido en contra mía, se sentían ahora como un veneno que había contaminado mi mundo. La agresión física era la manifestación palpable de un desprecio que me había perseguido durante años, y que ahora se materializaba en ese acto violento que rompía no solo ventanas, sino la última ilusión de seguridad que me quedaba. El frío del vidrio cortante en mis manos contrastaba con el calor que subía a mi rostro, un fuego interno que amenazaba con explotar, pero que debía contener para no perder el control. Sabía que esta herida no sanaría con palabras suaves ni con silencios resignados. Tenía que ser fuerte, tenía que usar este dolor como combustible para algo más grande, para la batalla que ya no podía postergar. La tensión acumulada era una cuerda a punto de romperse, y aunque intentaba mantener la calma, sentía que la explosión se acercaba inevitable. El restaurante, ese espacio que había levantado con mis propias manos, se había convertido en el campo de batalla donde se libraba una guerra mucho más profunda. La destrucción de la ventana era una declaración de guerra, un desafío directo que me obligaba a responder, a dejar atrás la paciencia y dar paso a la acción. La sensación era como la de un huracán que se avecina, una tormenta que se siente en el aire antes de desatar su furia, y yo sabía que estaba a punto de estallar. No podía permitir que me vieran débil, ni que mis enemigos creyeran que podían seguir pisoteando mi dignidad sin consecuencias. La rabia y el dolor se mezclaban en un cóctel explosivo, pero debía esperar, debía preparar mi respuesta con la misma precisión que había usado para construir este lugar. La batalla no había terminado, apenas comenzaba. Y cuando el momento llegara, nada ni nadie podría detener la fuerza con la que saldría a reclamar lo que me pertenece. El límite había sido cruzado, y esa verdad ardía en mi interior con una claridad brutal. No había vuelta atrás. La calma contenida que hasta ahora me había sostenido era solo la antesala de una tormenta que estaba lista para desatarse. El vidrio roto brillaba ante mis ojos como un recordatorio punzante, habían desafiado mi paz, habían invadido mi mundo. Y yo estaba lista para responder. El cristal roto aún brillaba bajo la luz tenue cuando escuché la puerta del restaurante abrirse con un chirrido áspero, un sonido que cortó el aire como un cuchillo. No hubo tiempo para prepararme. Claudia apareció en el umbral, su presencia una sombra oscura que se extendía sobre todo lo que había construido. Sus ojos, fríos y afilados como cuchillas, me atravesaron sin piedad y su voz, cargada de desprecio y desafío,
Rompió el silencio de golpe. Este lugar nunca fue tuyo, y tú nunca fuiste bienvenida aquí. La frase cayó sobre mí como un golpe brutal, una condena que resonaba más fuerte que cualquier vidrio roto. Sentí un nudo en la garganta, un calor intenso que subía desde el pecho hasta la cara, mezclado con la amargura del café que aún permanecía en mi taza, ahora olvidada y fría. El aire se volvió denso, pesado, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto una prisión que me atrapaba en su opresión. Claudia avanzó unos pasos, y el suelo crujió bajo sus botas, un sonido áspero que parecía marcar el pulso acelerado de mi corazón. Su mirada me desafiaba, sus palabras eran dagas afiladas que se clavaban sin tregua. «Eres un estorbo», repitió, llevándome de vuelta a aquella Navidad que todavía ardía en mis recuerdos como una herida abierta. La humillación se convirtió en una ola que amenazaba con ahogarme, pero me aferré a la calma contenida que había cultivado durante este año entero. No sería ella quien me derribara. Sin embargo, la tensión se volvió insoportable cuando, de repente, Claudia tomó una botella de vino que estaba sobre la mesa y la arrojó contra la pared, donde estalló en pedazos, rociando vidrios y vino tinto sobre el suelo y las sillas. El aroma ácido y amargo del vino derramado se mezcló con el olor rancio del humo de madera quemada que aún flotaba en el ambiente, creando un cóctel nauseabundo que me hizo estremecer. Mi respiración se aceleró, y sentí el palpitar de mis sienes como un tambor que marcaba cada segundo de aquella tormenta que se desataba en mi interior. Claudia no se detuvo. Su voz bajó a un susurro venenoso, cargado de una amenaza que no necesitaba palabras para ser entendida. «Este lugar arderá, igual que tus sueños». El frío de esas palabras me congeló hasta los huesos. Un sudor frío recorría mi espalda mientras mis manos temblaban ligeramente, aferrándose a la mesa para no desplomarme. El suelo debajo de mis pies parecía temblar, como si la tierra misma compartiera el temblor de mi cuerpo. La humillación, la furia, el miedo y la tristeza se mezclaban en un torbellino que me arrastraba sin descanso. Sentí el sabor metálico de la ira en mi boca, un sabor amargo que se mezclaba con las lágrimas que, a pesar de mis esfuerzos, comenzaron a brotar por mis mejillas. Pero no dejé que la desesperación me venciera. En ese instante, cada fibra de mi ser se tensó con una fuerza inesperada. Era como si un fuego oculto, alimentado por años de dolor y rechazo, se encendiera en mi interior, consumiendo cada duda y cada miedo. La voz de Claudia, el estruendo de la botella rota, el olor penetrante del vino derramado y el sabor amargo de la traición se amalgamaron en una explosión sensorial que me impulsó a levantarme con determinación. La mirada fija, el cuerpo erguido, sentí que había cruzado una línea invisible. Nada volvería a ser igual. Claudia me observaba con una mezcla de desprecio y satisfacción, pero yo ya no era la mujer que había huido aquella Navidad. Ahora era una fuerza imparable, una tormenta contenida que estaba a punto de desatarse. En ese momento, el aire se volvió más frío, como si el tiempo mismo se congelara en el instante preciso en que decidí que no permitiría que me siguieran destruyendo. La tensión se cortaba con un cuchillo y mis sentidos estaban a flor de piel, el latido acelerado en mis oídos, el olor a madera quemada mezclado con el vino derramado, el tacto áspero de la mesa bajo mis manos, y el sabor amargo que aún persistía en mi boca. Todo anunciaba que la batalla final estaba comenzando. Claudia dio un paso hacia mí, su sombra creciendo y envolviéndome, pero esta vez no retrocedí. En vez de eso, sentí que un poder nuevo, profundo y oscuro, emergía de mis entrañas, una fuerza que había sido moldeada por cada insulto, cada rechazo, cada noche de soledad y lucha. No seré tu estorbo, pensé con una claridad feroz, mientras el mundo alrededor parecía desvanecerse, dejando solo el choque brutal entre nosotras. La tensión era insoportable, el tiempo se ralentizó y aceleró al mismo tiempo, como un latido errático que marcaba el final de una era y el comienzo de otra. Sentí un golpe seco en la espalda, un empujón que me desequilibró momentáneamente y casi caigo,
pero me mantuve firme, respirando con dificultad, sintiendo el calor de la sangre que subía por mi cuello. La rabia palpitaba en cada venas, pero también una claridad helada no podía permitirme perder el control. Era la prueba definitiva, el estallido de todo lo que había contenido por tanto tiempo. Claudia estaba allí, frente a mí, un huracán de odio y resentimiento. Pero yo era la calma después de la tormenta, la roca que no se quebraba. El silencio que siguió fue tan ensordecedor como el estruendo de la ventana rota. El restaurante, testigo mudo de esta confrontación, parecía respirar conmigo, cada rincón impregnado de una tensión eléctrica que anunciaba el punto sin retorno. Mis ojos se encontraron con los de Claudia una última vez, y en ese instante supe que nada ni nadie podría detener lo que estaba a punto de suceder. El aire se volvió denso, pesado, y sentí un frío profundo que me envolvió, como si la tierra misma se abriera bajo mis pies. Mi corazón latía con fuerza, un tambor de guerra que anunciaba la inminente batalla. La luz parpadeó, proyectando sombras que danzaban en las paredes, reflejando la tormenta que se gestaba en mi interior. Todo estaba al borde del colapso. En ese instante, una sensación física me invadió de golpe, un dolor punzante en el pecho, como si alguien apretara un puño invisible, recordándome que este era el momento en que debía decidir si me rendía o si luchaba con todo lo que quedaba dentro de mí. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo, y supe que la respuesta estaba clara. El estopim había estallado. Nada volvería a ser igual. La batalla por mi dignidad, por mi vida, por mi restauración había comenzado. Y esta vez no habría vuelta atrás. No puedo quedarme en silencio ante lo que acabó de suceder. Esa mezcla de rabia, dolor y traición me quema por dentro. ¿Cómo alguien puede intentar destruir no solo un lugar, sino también la esperanza de alguien? ¿Quién tiene el derecho de hacerte sentir invisible, un estorbo en tu propia vida? Si alguna vez te sentiste así, si alguien te hizo sentir menos, quiero que lo digas aquí. No estás solo. Comparte tu historia. Deja que tu voz se escuche. No permitamos que el desprecio quede sin respuesta. Cada palabra, cada gesto de apoyo, es un acto de resistencia. Si te has enfrentado a la humillación, a la traición, o simplemente has tenido que levantarte cuando todo parecía perdido, dame un like. Comparte esto con alguien que necesite saber que puede renacer de sus cenizas. ¿Cuántas veces hemos permitido que nos pisoteen sin reaccionar? Hoy no. Hoy es el momento de alzar la voz. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Seguirías adelante o te rendirías? No te quedes callado. Comenta abajo, haz que esta historia se convierta en nuestra fuerza colectiva. Este no es solo mi enfrentamiento, es el de todos los que han sido tratados como estorbos. Vuelve a leerlo, siente la ira y la determinación. Ahora, actúa. No dejemos que el miedo ni el desprecio ganen. ¿Estás conmigo? El golpe en el pecho seguía latiendo con una fuerza implacable, como si un puño invisible apretara mi corazón con una presión que me robaba el aliento. Mi cuerpo temblaba, un estremecimiento profundo que se extendía desde las puntas de mis dedos hasta lo más hondo de mis entrañas. El sudor frío cubría mi espalda, pegando mi ropa a la piel, mientras mis manos, aún aferradas con fuerza a la mesa, comenzaban a vibrar con un temblor incontrolable. La respiración era irregular, entrecortada, como si el aire fuera un enemigo esquivo que se escondía y me dejaba sin fuerzas. Cada intento de inhalar profundamente terminaba en un jadeo corto, como si mis pulmones se negaran a llenarse por completo. Los sonidos a mi alrededor se mezclaban en una maraña confusa y distante. El crujir de la botella rota aún resonaba en mis oídos, acompañado por un zumbido sordo que parecía venir de dentro de mi cabeza. La música suave que había puesto horas antes se había convertido en un fondo lejano y borroso, casi como si estuviera atrapada bajo el agua, donde todo llega amortiguado y extraño.
El olor metálico del vino derramado, mezclado con el rancio aroma a madera quemada, me golpeaba con una sensación punzante, como un recordatorio físico de la violencia que acababa de atravesar el aire. La piel de mis brazos se erizaba ante la mezcla de frío y calor que sentía. La temperatura en el restaurante parecía oscilar, y yo misma sentía que mi cuerpo se debatía entre el hielo y el fuego. Mi visión se nubló por un instante. Las luces parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes, deformando las formas familiares del lugar que había construido con tanto esfuerzo. Era como si el suelo bajo mis pies desapareciera, dejándome suspendida en un vacío sin apoyo, una caída libre sin fondo. La sensación era tan abrumadora que por un momento perdí la noción del tiempo, como si todo se ralentizara y acelerara a la vez, atrapándome en una especie de limbo entre la realidad y la pesadilla. Los pensamientos se arremolinaban en mi mente de forma caótica, sin orden ni pausa. Recordé aquella Navidad, la última cena donde Claudia me llamó estorbo, y sentí de nuevo el golpe invisible de esas palabras que me habían arrancado el alma. Volví a escuchar su voz, fría y cruel, que perforaba mi ser como una daga. Pero también surgió un torrente de imágenes, los días y noches de soledad, las lágrimas ocultas, la lucha constante para reconstruir mi vida. Todo se mezclaba en un torbellino que me estrangulaba, una tormenta interna que amenazaba con romperme en pedazos. Me obligué a parpadear, a enfocar la mirada en algo concreto, en cualquier detalle que me anclara a la realidad. Las flores marchitas, los vidrios rotos esparcidos por el suelo, el aroma agrio del vino derramado. Cada elemento se convertía en un símbolo de la pelea que estaba librando, una batalla que ya no era solo contra Claudia o contra el pasado, sino contra esa sensación paralizante de impotencia. El suelo parecía moverse bajo mis pies, una ola invisible que me arrastraba hacia un abismo del que no podía escapar. Sentí la rigidez de mis músculos, como si mi cuerpo se hubiera convertido en una estatua que resistía el embate de un huracán. Pero también noté un latido frenético que recorría mi sangre, una energía oscura y poderosa que se abría camino entre el miedo y la desesperación. Era como si dentro de mí existiera un volcán dormido que comenzaba a despertar con furia, dispuesto a arrasar con todo lo que intentara aplastarme. Esa mezcla de vulnerabilidad y fuerza era tan contradictoria que me dejó sin aliento, atrapada en un estado de tensión insoportable. Por un instante el silencio se hizo absoluto. Solo el eco de mi respiración irregular llenaba el espacio, y el mundo parecía contener el aliento junto conmigo. La noche fuera del restaurante era oscura y fría, pero dentro, el aire vibraba con una electricidad que hacía que cada pelo de mi cuerpo se pusiera de punta. Sentía que estaba en el borde de un precipicio, a punto de caer, pero también que ese abismo era una puerta hacia algo desconocido, un cambio irreversible. La sensación de desconcierto se intensificó cuando noté cómo mis manos, aún temblorosas, comenzaban a apretar la madera de la mesa con una fuerza casi desesperada. Era un gesto automático, un intento de anclarme a algo tangible, de resistir la tormenta que me atravesaba. Pero el dolor punzante en el pecho no cedía, y cada latido parecía un martillo que recordaba la brutalidad de aquel momento. La mezcla de ardor y presión me hizo sentir como si mi cuerpo estuviera siendo desgarrado por dentro, dividido entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentar la realidad. Las imágenes de Claudia volvieron a mi mente, su sombra oscura que parecía crecer y envolverlo todo. Pero ahora, esa sombra no me intimidaba del mismo modo. En medio del caos, sentí algo nuevo, una chispa de reconocimiento. La comprensión de que ese dolor, esa humillación, no me definían. Que, aunque el suelo desapareciera bajo mis pies, podía aprender a caminar en el vacío. La metáfora del abismo se volvió más clara, no era un fin, sino un inicio. Un lugar desde donde podía renacer, aunque todavía no viera cómo. Pero en ese preciso instante, todo eso era solo un murmullo lejano. La realidad inmediata era el temblor de mi cuerpo, el sabor amargo en mi boca,
el olor a vino y vidrio roto que impregnaba el aire. La confusión mental que mezclaba pasado y presente, la visión turbia y los sonidos apagados que me envolvían como una manta pesada. La sensación de estar suspendida entre dos mundos, sin poder decidir cuál sería el siguiente paso. El impacto emocional era tan intenso que me dejó sin palabras, sin fuerza para pensar con claridad. Solo podía sentir. Sentir el peso aplastante de la traición, la punzada aguda de la humillación, el temblor incesante del cuerpo que busca equilibrio. Y en medio de ese caos, una certeza se filtraba lentamente: nada volvería a ser igual. El momento había cambiado todo, y yo también había cambiado con él. El tiempo parecía dilatarse, cada segundo una eternidad que me obligaba a enfrentar la verdad cruda. Mis sentidos, saturados, comenzaban a captar detalles que antes pasaban desapercibidos. El frío que calaba hasta los huesos, el contraste con el calor sofocante que ardía en mi pecho, el eco lejano de mi propia respiración, como un latido solitario en la vastedad del silencio. La fragilidad y la fuerza coexistían en un equilibrio precario, y yo estaba atrapada en ese instante suspendido, donde la realidad se mezclaba con el miedo y la esperanza. No había espacio para la duda ni para la negación. El impacto había sido total, un golpe que había abierto una herida profunda y expuesta. Pero también había dejado una marca imborrable, una señal clara de que algo estaba cambiando dentro de mí. El dolor físico y emocional se entrelazaban, creando una tormenta que no podía ni quería ignorar. Así me quedé, temblando, respirando con dificultad, sintiendo cada latido como un recordatorio de que estaba viva. Que, a pesar de todo, seguía aquí. Que el abismo no era un final, sino un umbral. Y aunque la oscuridad parecía envolverlo todo, una chispa diminuta brillaba en el fondo de mi ser, avisándome que la lucha apenas comenzaba. El eco del cristal roto aún vibraba en mis oídos, un sonido áspero que parecía haberse instalado en el aire, pesado y persistente. El olor a vino derramado se mezclaba con el leve aroma a humo que flotaba en el ambiente, una combinación que me hacía sentir como si estuviera atrapada en un espacio suspendido entre la violencia y el abandono. Cerré los ojos un instante, y en esa oscuridad breve, una imagen antigua se deslizó con suavidad, como un susurro del pasado que se colaba entre las grietas del presente. Recordé una tarde de verano en el jardín de la casa donde crecí. El sol cálido acariciaba mi piel mientras el viento movía las hojas de los árboles, produciendo un murmullo constante y tranquilizador. En mis manos sostenía un puñado de tierra húmeda, fresca, olorosa a vida. Recuerdo esa textura pegajosa entre mis dedos y cómo, al soltarla lentamente, veía las pequeñas partículas desprenderse y caer en un lento descenso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar ese instante simple y perfecto. El canto lejano de los pájaros era el único sonido que rompía la calma, y todo parecía estar en equilibrio, sin miedo ni heridas visibles. En aquel momento, la vida se sentía segura, clara, llena de promesas silenciosas. No existían las palabras hirientes ni las miradas cargadas de reproche. Solo la esperanza de crecer, de aprender, de ser parte de algo más grande y luminoso. Esa imagen se me apareció con una nitidez casi dolorosa, porque ahora, en este lugar donde había luchado para renacer, la realidad era otra. La tensión que se respiraba en el aire se había convertido en un peso que aplastaba mi pecho, y el sonido de la botella estrellándose contra la pared resonaba como un grito que rompía esa paz añorada. El contraste era brutal. Aquella tierra húmeda y fértil se había transformado en escombros y vidrios rotos. El viento suave había sido reemplazado por un silencio tenso y amenazante, donde cada sombra parecía esconder una amenaza. La luz cálida del sol había dado paso a una penumbra fría y opresiva, que se colaba por las ventanas quebradas y envolvía todo en una atmósfera de incertidumbre y miedo. Pero, a pesar de esa diferencia abismal, algo en mí seguía intacto, como aquella tierra que, aunque pisoteada, conserva la semilla para renacer.
Aprendí que, aunque el dolor y la traición puedan desmoronar el mundo que conocí, hay valores que no se negocian. La dignidad, esa llama interna que arde incluso cuando todo parece perdido, es algo que nadie puede apagar. La fuerza no está solo en resistir los ataques visibles, sino en mantener la calma y la esperanza cuando el ruido del odio intenta ahogar la voz del alma. Esa certeza, nacida de la experiencia y la lucha, es lo que me sostiene ahora, en medio de la tormenta. La idea de que puedo construir algo propio, algo que hable de mi esfuerzo y no de la sombra del rechazo, se ha convertido en un principio irrenunciable. Pero esa pausa, ese instante de recogimiento, no disuelve la sombra que sigue acechando. La herida abierta por las palabras y la violencia permanece fresca, y la presencia de Claudia, con su desprecio y amenazas, es una sombra que no se desvanece fácilmente. Esa sombra me recuerda que la batalla está lejos de terminar, que el renacer que tanto anhelo exige más que solo voluntad. Exige enfrentar fantasmas, soportar la soledad que deja el rechazo, y mantener la mirada firme aun cuando el futuro se ve incierto y amenazante. Mientras abro los ojos y vuelvo a mirar el restaurante, siento que la calma es solo un respiro momentáneo. La tensión se mantiene latente, como una cuerda tensa que puede romperse en cualquier instante. Sé que debo prepararme para lo que venga, porque el eco de aquella noche no es solo un recuerdo que duele, sino un aviso que no puedo ignorar. La lucha continúa, y aunque por ahora el silencio parece envolverse en una calma frágil, sé que el fuego que amenaza mi sueño aún está vivo, esperando su momento para arder. El eco del cristal roto seguía resonando en mi mente, pero algo había cambiado en mí desde aquel instante de reflexión. La calma que había encontrado en la memoria del jardín y la tierra húmeda parecía ahora imbuida de una fuerza nueva. Una certeza que se fue asentando en mi interior con la paciencia y la firmeza de quien sabe que ha llegado el momento de actuar. No podía quedarme más tiempo en la espera pasiva, en la tormenta silenciosa que amenazaba con desbordarse. Había llegado la hora de responder, pero no con furia o desesperación, sino con la precisión y el control que solo los años y el dolor enseñan a cultivar. Aunque aún no podía revelar qué haría, sentía la promesa firme de un movimiento inminente, un acto que rompería el ciclo de desprecio y destrucción que Claudia había impuesto con su violencia. En ese instante, mis dedos rozaron algo que había guardado con cuidado, un pequeño cuaderno de tapas gastadas, escondido en el fondo de un cajón detrás del mostrador. Era un objeto modesto, pero en sus páginas se hallaban pruebas calladas, detalles que nadie más conocía y que hablaban de verdades ocultas bajo el velo de la aparente normalidad familiar. Este cuaderno se había convertido en mi recurso silencioso, una reserva de poder que Claudia ignoraba completamente, y que ahora me ofrecía una seguridad interna que antes no tenía. Mientras sostenía el cuaderno, sentí la textura áspera del papel bajo mis dedos, un recordatorio físico de que mis acciones no serían improvisadas ni impulsivas, sino fundamentadas en un conocimiento profundo y en una preparación medida. No había prisa, pero tampoco indecisión. La seguridad que me embargaba era como el latido constante de un tambor en la penumbra, un ritmo lento y firme que marcaba la cadencia de un plan que ya había comenzado a tomar forma, aunque permaneciera oculto bajo capas de silencio. El ambiente del restaurante parecía contener la respiración conmigo, el tenue olor a madera recién pulida y a especias mezcladas con la fragancia del vino derramado formaban una atmósfera casi táctil, como si el lugar mismo estuviera preparado para un cambio inevitable. La luz que entraba por las ventanas agrietadas jugaba con las sombras, creando un escenario donde cada detalle parecía cargado de significado, como si el espacio entero estuviera consciente de la tensión que se cernía sobre él. Sentí el frío sutil del metal de una llave que llevaba colgada al cuello, un objeto que había recuperado de entre mis pertenencias y que ahora representaba más que una simple herramienta. Era el símbolo de una puerta que estaba a punto de abrirse, una entrada hacia un nuevo capítulo que exigiría valentía y determinación.
Era como estar en el borde de un precipicio invisible, donde el vacío no era miedo, sino la promesa de un vuelo por venir. La decisión que había tomado se asentaba en mi pecho con la firmeza de una roca, silenciosa pero inquebrantable, y aunque el miedo todavía susurraba en las esquinas de mi mente, la certeza de que ya no sería una espectadora impotente me daba una fuerza inesperada. No había necesidad de palabras ni de gestos visibles. El control era un escudo invisible que me protegía y me preparaba para el momento en que todo tendría que cambiar. El tiempo parecía haberse ralentizado, cada segundo estirándose como una cuerda tensa a punto de romperse, y en ese espacio suspendido pude sentir el inicio de una revolución personal que no admitiría retrocesos. La promesa de esa acción futura era una sombra que se alargaba sobre el presente, una presencia silenciosa que llenaba el aire con un peso sutil pero inconfundible. En medio de aquella calma tensa, un leve sonido llamó mi atención, el susurro del viento que se colaba por una rendija, trayendo consigo el aroma fresco de la noche que comenzaba a caer. Ese instante, marcado por el roce del viento y el tacto firme del cuaderno en mis manos, selló la resolución que había tomado. No había vuelta atrás, y aunque el plan permanecía guardado en el silencio, la certeza de que algo estaba por cambiar impregnaba cada fibra de mi ser. En ese momento comprendí que la verdadera batalla no era solo contra el desprecio de Claudia, sino contra el abandono de la esperanza y la rendición. Y mientras el viento seguía su camino, acariciando las hojas secas que se arremolinaban afuera, supe que estaba lista para enfrentar lo que viniera. La calma era solo la antesala del huracán. Ahora, todo estaba preparado. Solo faltaba el primer movimiento. La noche esperaba. La noche aquella, cuando el cristal estalló y la sombra de Claudia se hizo tangible en cada rincón del restaurante, fue también el instante en que tomé una decisión silenciosa, casi imperceptible para el mundo, pero profunda y definitiva para mí. Mientras sostenía ese cuaderno gastado entre mis manos, sentí como una corriente fría y firme recorría mi espalda, como si el peso de todos los años de dolor y abandono se transformara en una espada de voluntad que no estaba dispuesta a dejar caer. No era un momento de furia ni de desesperación, sino el nacimiento de una certeza que se instaló en mi pecho y que me prometía que, sin importar lo que Claudia quisiera destruir, yo construiría desde las ruinas algo que nadie podría arrebatarme. Aún no revelo aquí cuál será ese movimiento, ni muestro la ruta precisa que he trazado en silencio, porque hay fuerzas que deben permanecer ocultas hasta que el tiempo sea el adecuado. Pero sé que la tormenta que se avecina no será una tormenta cualquiera. Será un huracán que arrasará con los muros del silencio, de la negación y del rencor, para abrir paso a una verdad que Claudia no podrá ignorar ni destruir. La calma que envuelve estas palabras es solo la superficie de un mar agitado. Debajo, las corrientes se mueven con fuerza, preparándose para romper la superficie y arrastrar todo con ellas. Siento el restaurante como un barco que se sostiene en la oscuridad, con las velas tensas y el timón firme en mis manos, listo para navegar hacia un horizonte incierto pero lleno de posibilidades. Cada rincón, cada olor y cada sombra dentro de este lugar llevan la marca de mi lucha y mi renacer, y es aquí donde la batalla se librará, no solo contra la hostilidad de Claudia, sino contra el eco de su desprecio que aún resuena como un fantasma. Esta historia no termina con la botella rota ni con las palabras hirientes. Es solo el preludio de un capítulo nuevo, donde la fuerza que creció en el silencio se enfrentará a la oscuridad con una luz propia, brillante y decidida. Pero no puedo hacerlo sola, ni quiero que quien escucha esta historia se quede con la misma incertidumbre que me ha acompañado. Por eso te invito a estar conmigo en este camino, a acompañarme en cada paso de esta lucha que no es solo mía, sino de todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles, rechazados o rotos. Comenta si alguna vez has sentido que eras un estorbo, si has tenido que reconstruirte desde las cenizas, o si simplemente quieres ser parte de esta historia que aún se está escribiendo. Comparte esta voz, porque en el eco de nuestras experiencias pueden hacer la fuerza para cambiar el rumbo.
Suscríbete para no perderte lo que viene, porque la próxima vez que hable no será para contar más heridas, sino para mostrar cómo se levanta quien se niega a caer. Dale like si crees que nadie merece ser llamado estorbo y que todo renacer merece su espacio y su justicia. La noche es oscura, pero las estrellas ya están comenzando a brillar. Y yo estoy lista para seguir adelante, aunque el camino esté lleno de sombras. Lo que viene no será fácil. Pero tampoco será silencioso. Estoy a punto de encender la chispa que hará arder la verdad. Y cuando eso suceda, todo cambiará. No saben lo que les espera.